¿Qué tal? Vamos a empezar a tener en cuenta lo que hemos dicho en los vídeos anteriores, que trata sobre la subjetividad y la objetividad. Y anteriormente a este estaban las quejas. Y saben, para unificar todo esto, lo que tenemos que hacer es entender cómo se va a utilizar, de dónde viene y por qué viene. Entonces, primeramente, utilicemos el consenso de pensar y organizar cuando una persona viene a atacar una comunidad. Un pensamiento viene tras de ti a comentarte algo negativo, viene tras de ti a, en vez de colaborar, destruir, a venirte a molestar. Dejémoslo ahí en simple. Cuando un comentario de una persona, cuando un pensamiento, cuando alguna situación externa viene a molestarte, cuando una situación externa viene a, según decirte a ti qué es lo que deberías estar haciendo. Eso, y en base a las quejas, lo utilice porque es muy bueno. Ya entendiendo subjetividad y objetividad fácilmente, como lo expliqué en los vídeos anteriores, lo siguiente a tener en cuenta ahora es que hay que separar crítica de opinión. ¿Por qué? Porque estas personas que van a venir a molestarte, estos pensamientos que van a venir a fulgurarte, son opiniones. Pero estas personas y estos pensamientos van a autoponerse la ropa de crítica, van a ponerse la capa, van a llevar la bandera de ser una crítica de una persona con una perspectiva interior subjetiva superior a la tuya, que viene a controlarte, que viene a decirte qué es lo que deberías hacer, por qué lo estás haciendo mal, incluso a denigrarte, como si hubiese un mínimo atisbo de razón en esto. Son simplemente personas estúpidas, como había comentado en vídeos anteriores, y personas con un intelecto infinitamente... bueno, esto no lo comenté en este mood, pero son personas con un intelecto infinitamente bajo, que tienen la necesidad de extrapolar ideas que escucharon de otros en un primer lugar y decirte a ti que las deberías hacer. Vamos a llamarlos fácilmente personas ignorantes e hipócritas. Y también se le puede llamar así a los pensamientos, porque según la sugestión que se te haya dado, dentro de tu subjetividad pueden haber quedado pensamientos ideales y conjuntos rondantes que te van a venir a denigrar de alguna manera, pero entonces ahora vamos a aprender a separarlos. Empecemos por el hecho de que la opinión que es lo que van a venir la gran mayoría de las personas, es subjetiva. ¿Y qué pasa con una opinión subjetiva? Es una opinión basada y creada con información adquirida por sí misma, con información adquirida por otros, información adquirida por sus emociones, información adquirida por sus ideales, información adquirida por la sugestión y el núcleo familiar, por la sugestión del entorno, por la sugestión social. De esta manera es que estas personas toman la información que toman, la convierten en lo que la convierten y luego van por la vida, vamos, soltándola como si a alguien le importara lo más mínimo posible. Y es realmente triste. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar una opinión? Bueno, empieza con ataques personales. No va a atacar el argumento, va a atacarte a ti como persona. Tú eres lento, tú eres estúpido, tú eres muy malo, tú no vas a salir de ahí, tú tienes estos límites, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Van a empezar a hacer ataques personales hacia ti, hacia tu entorno, hacia tu familia, hacia tus conjuntos sociales, hacia lo que haces, hacia lo que quieres, hacia lo que piensas. Esa es una de las primeras formas para identificar una opinión. No van a atacar el argumento ni el razonamiento. Y ahora cuando hablemos de la crítica vamos a saber cómo sí es la crítica, lo cual es muy divertido. Las opiniones normalmente vienen de personas que no se han formado todavía, pero entonces, como decía, hipócritas e ignorantes. Son ignorantes de la verdad y son hipócritas porque le dicen a los demás lo que deberían hacer en base a lo que ya ellos han escuchado, pero muy dudosamente ellos lo hagan. Generalmente lo hacen para emanciparse. Son ese tipo de personas que tienen una autoestima realmente frágil, según alta, pero realmente frágil, porque depende completamente de: yo te digo esto porque yo soy mejor que tú y deberías hacer esto que hago yo, que en realidad no lo hago, pero profeso hacerlo para ser mejor persona. Hazlo, sígueme, adórame, pregúntame, cuestióname. Gente estúpida, ignorante. Y yo en otro modo dije esto. Entonces, vamos a basarnos en un primer lugar en identificar lo que es una opinión. Las opiniones son variables según la persona. Las opiniones son de una manera relacionadas bastante con la emoción, con el ego de la persona, con las perspectivas que estas mismas han tenido a la hora de crecer y de desarrollarse. Lo más divertido de estas opiniones es que puede basarse en hechos de impresión. ¿A qué me refiero con hechos de impresión? Me refiero al hecho de que tú vas por ahí caminando tranquilamente por la vida. Qué pereza, es preferible estar en la casa, ¿no? Pero tú vas tranquilamente por ahí caminando por la vida y otra persona te mira y dice: por cómo va vestida esta persona,
por las actitudes que tiene, por la forma en que camina, yo creo que es una mala persona, yo creo que es una persona aburrida, yo creo que es una persona estúpida, yo creo que es esto. Bajo esas impresiones, simplemente con eso, ya pueden formarse un juicio interno, un juicio individual, claramente. Entonces, bajo ese juicio, bajo esas circunstancias, si una persona desconocida, únicamente por verte cómo caminas, cómo vas por la vida, cómo vas vestido, ya tiene suficiente para juzgarte de una manera bastante irrazonable y bastante estúpida, bastante ignorante, bastante hipócrita, imagínate tú las personas que ya te conocen y lo van a hacer desde la perspectiva de la opinión. Van a usar contextos que conocen, van a utilizar información que se ha obtenido de ti de forma errónea o de forma falsa o de forma incompleta, fuera de contexto, como se dice habitualmente, y van a utilizarla para formar su opinión. ¿Qué pasa? La van a disfrazar de una crítica. ¿Y qué pasa con las críticas? No, es que las críticas es solo una crítica, es solo una opinión. No la tomes así de fuerte cuando las personas se enojan, pues. No, eso es una estupidez y es una forma de reflejo. Es como, por ejemplo, cuando se disculpan, cuando esas personas piden disculpas, cuando esas personas, según se equivocaron, y te dicen a ti, si te ofendió, si te molesta, me disculpo. Te ofrezco unas disculpas. Esto lo vamos a ver en el futuro. Se llama gente falsa hipócrita, gente estúpida, gente molesta. Van a tender a un estilo de personalidad pasivo-agresivas. Son gente que viven de hacer el mal y ya está. Y no tienen nada más. Entonces, realmente son personas que no se les debe dar atención. Ahora bien, ya entendiendo opinión como perspectiva del otro, como emociones del otro y que no tienen nada que ver contigo, y principalmente, antes de continuar, que las ignores por completo, que hagas chistes al respecto y que te valga muchísima pena. Antes de seguir con la crítica, vamos a enlazar subjetividad con opinión, ¿vale? Entonces, como ya vimos el vídeo de la subjetividad, vamos a enlazarlo con opinión y vamos a saber de dónde viene esa opinión y por qué viene esa opinión y por qué no tiene ninguna validez en caso tal de que sea un ataque contra ti. Ahora bien, vamos a pasar a la crítica. La crítica ya la podemos enlazar directamente con objetividad, porque la crítica se basa en evidencias, la crítica se basa en análisis largos y reales con una vara de medir como objetiva. De esta manera la crítica tiene más lógica, de esta manera la crítica utiliza razonamientos, cosas que no se utilizan en la opinión, porque la opinión utiliza es emociones, impresiones. En la crítica se utilizan razonamientos lógicos que nos llevan a tener cierta perspectiva de algo, que nos llevan a tener cierto miramiento, cierto conjunto de ideas que nos colaboran para realizarte o no una crítica. La crítica se basa en argumentos, la crítica se basa en razones suficientemente claras y suficientemente visibles para todos para poder utilizarse. La crítica, si bien es cierto que algunas veces no es objetiva, aspira a hacerlo. Y más importante que esto, una crítica de verdad es constructiva. Te muestra desde alguna perspectiva exactamente cómo deberían ser las cosas y por qué deberían ser las cosas de esta manera, ¿vale? Así podemos concretar que la crítica es objetiva, la crítica viene con razonamientos anteriores, la crítica viene desde una perspectiva más lógica, con razonamientos reales, que buscan colaborar, que buscan construir, que buscan de alguna manera quizás no cambiarte a ti, pero si hay más personas y se realiza una crítica correcta, cambiar las perspectivas sobre algunas cosas que tú aún no quieres cambiar o no puedes cambiar, pero que las otras personas vayan viéndolo. Se busca es una mejoría con una crítica de verdad. Las críticas de mentira o las críticas destructivas son las que buscan desde una manera datos objetivos, formas, investigaciones lógicas, razonamientos correctos, pero lo van a tergiversar o lo van a desviar a una manera en la cual se te ataque, se te denigre y se te haga ver que objetivamente está. Y claro, aquí tendríamos que analizarlos, de quién viene, por qué viene, qué hay detrás de esto para que esta persona, en vez de hacernos una crítica constructiva como debería ser, o una crítica simple que pues no busca construir pero solamente se basa en hechos, se basa en evidencias, se basa en cosas de verdad. Ahora bien, creo que este video debería ir enlazado con otro video donde vamos a explicar cómo hacer una crítica, cómo es una crítica de verdad, porque ya sabemos que las opiniones son estúpidas, entonces de ahora en adelante no vamos a opinar, vamos a hacer críticas, vamos a realizar críticas. Opiniones están bien de vez en cuando y lo puedes argumentar. Por ejemplo, ya he dicho yo muchas veces, una cosa es lo que diga y otra cosa es mi opinión. En ese mismo momento comento, a ver, por ejemplo, para facilitar y para pasar al siguiente vídeo, poner el ejemplo de hacerte un mal a ti para hacerle un bien a otra persona. Yo he comentado desde siempre que bajo mi subjetividad, y lo comento, en opinión, lo que yo digo, cuando uno utiliza el yo, ya se pierde la objetividad, ¿vale? Entonces eso lo vamos a tener en cuenta para cuando tú veas a otras personas, saber que si se utiliza el yo, ya básicamente la crítica se redujo a la mitad, y si ya empieza con lo de las emociones, con todo lo que he explicado anteriormente, ya es una opinión, y bueno, escuchémoslo, pero no le demos absolutamente nada de importancia. Eso digo yo, cuando veo a estas personas que hacen esto, que se hacen mal a sí mismos para hacerle un bien a otras, yo digo, son estúpidos, son ignorantes. Bajo mi perspectiva, jamás haría algo por el estilo, y realmente los desprecio y aspiro y espero que vean estos vídeos o de los
los otros moods y mejor, y dejen de ser así de estúpidos. Pero luego de comentar mi opinión, ya nos estructuramos al hecho de la crítica. Ahora bien, entendamos, porque es que eso es la opinión, va sesgada, va de emociones, va de lo que tú harías, de lo que tú piensas, y ya se cierra en esto. Ahora bien, ya sumándolo a la objetividad, a la crítica, decimos, ahora bien, entendamos por qué estas personas realizan esas acciones. Normalmente se debe principalmente a una dependencia, o se debe generalmente a un bajo autoestima. Cuando hay un bajo autoestima, la persona tiende a buscar valor, validación del exterior. ¿Y cómo se logra esto? Detrás de otra persona que de alguna manera te cautivó y sientes que la validación que viene esa persona tiene realmente un valor y te ayuda a seguir adelante. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer tú? Hacer todo lo posible por esa persona para que no se vaya de tu vida. ¿Esto en qué se basa? Bueno, ya podemos irnos a los sesgos, a la sugestión del núcleo familiar y a la sugestión del entorno donde se creció. Allí podemos ver que si hubo alguna carencia de emoción, que si hubo muchas críticas destructivas, y podemos conectarlo increíblemente. Si hubo, no son críticas, la familia te lo va a llamar así, el núcleo familiar, la sociedad, el entorno te lo va a hacer ver como críticas, pero probablemente hayan sido opiniones que impactaron muy duro, porque claro, si hasta día de hoy no sabías cómo diferenciar crítica de opinión, imagínate cuando eras joven, cuando eras un niño, cuando no eras nada, tú sentías todas las opiniones como una verdad absoluta, y como esa verdad absoluta te empezó a formar. Si decían que eras estúpido, tú te creías que eras estúpido. Si decían que habían muchos límites, te decían que había límites. Si te decían que tú no podías hacer esto, te decían que no podías hacer esto. Si te callaban de golpe, si te decían esto está mal, si te castigaban de formas violentas, tanto física como verbalmente, por una acción u otra, tú te empiezas a formar desde esa perspectiva. ¿Y qué pasa cuando alguien te ofrece otra diferente? Te vas detrás de esta misma. Si la autoestima nunca se llegó a crear de la manera objetiva, lo que va a buscar se vuelve dependiente de alguien que sí la tenga y que dé un mínimo de validación, un mínimo de objetividad. Entonces estas personas se vuelven dependientes bajo esta perspectiva. ¿Y qué hay que hacer ahí? Bueno, terapia o algunos videos también, pero pues generalmente es mejor la terapia, porque con los videos lo que va a pasar es que la persona los va a ver y luego los va a ignorar y va a seguir siendo igual de estúpido. Lo que va a ser inteligente es ir a la terapia. ¿Qué va a hacer la terapia? Con diferentes técnicas, lo que va a hacer es colaborarte a ti a entender que tú tienes valor, a sanar todas esas heridas del pasado, sanar todos esos traumas y convertirte a ti, ayudarte a ti mismo a que tú te puedas volver una mejor persona y a que tú mismo generes las herramientas que te van a colaborar de ahora en adelante a no tener que depender, no tener que necesitar, no sentir ese mal por ti mismo y esa aspiración a ayudar y colaborar en el otro, que sí es merecedor. Porque esto lo podemos hablar en el merecimiento y las culpas, va a ser espectacular. Pero a eso me refiero. ¿Ven cómo se enlaza la subjetividad y la objetividad dentro de una opinión y una crítica? Así es la forma correcta y así es como van a venir viendo las cosas en este canal. Así que ahora, en el siguiente video, vamos a hablar de cómo hacer una crítica, cómo es una crítica.